nos va mostrando cuál es nuestro rol como maestros, cuál es nuestro rol como educadores. Ahí les voy a dejar la canción en la presentación ya cuando les envíe para que ustedes lo puedan disfrutar. Muy bien, vamos a ver el contenido. El día de hoy vamos a trabajar el modelo de aula invertida, no sin antes tener algunas precisiones desde estas orientaciones que nos han venido estas últimas semanas. También hemos seguido el rastro de lo que ha ido diciendo nuestro ministro de Educación y vamos a entrar un poquito a ese preámbulo normativo, ese preámbulo de orientación que es importantísimo para nuestra práctica profesional. Luego vamos a hablar sobre el diseño del aprendizaje invertido con algunas formas de planificación o estrategias de ella, ¿no? Como ya la maestra Marilyn nos va a mostrar algunas metodologías que apuntan hacia el aprendizaje invertido y algunos fundamentos también. Luego vamos a ir aterrizando ya en lo que conocemos nosotros como experiencia de aprendizaje, que es una de las formas en las cuales nos van, es la programación la cual nos va a ir rigiendo nuestra práctica docente desde nuestra dimensión de programación. Vamos a trabajar esta experiencia de aprendizaje, pero con el concepto de aula invertida. Y vamos a aterrizarlo más creando fichas para el estudiante, para trabajar en el aula y para trabajar desde casa. Y esta la vamos a ir combinando con algunos aplicativos que vamos a ir mostrando. Vamos a trabajar varios aplicativos y te pido que estés alerta, que me sigas desde la computadora, o si no, lo mires con calma y después lo sigas desde la grabación. Entonces, comenzamos entonces con nuestro seminario. Retorno al año escolar 2022. Este año el reto que se nos pone a nosotros los maestros, ya la siguiente semana comenzamos con el trabajo colegiado. Ya muchos maestros de escuelas privadas ya han comenzado a trabajar este año con el retorno a clases, algunos con el 100%, porque les permite el aforo, otros de repente ya están comenzando a entender esta dinámica de lo híbrido, con el aforo reducido, como dice la norma 531. Lo cierto es que este alineamiento nos habla que este año debemos de propiciar el desarrollo de este concepto de aprendizaje, que lo define como proceso de enseñanza-aprendizaje híbrido. Cuando el Estado, el gobierno, nos manda su orientación y nos dice cómo trabajar este año 2022, nos habla de procesos de enseñanza-aprendizaje híbrido. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, un poquito para profundizar. Se refiere a que vamos a desarrollar experiencias de aprendizaje. Eso, seguimos con esa orientación metodológica de la planificación, utilizando momentos presenciales y a distancia, aunque la modificatoria de la 531 ya nos va manifestando que el concepto a distancia es, pues, en situaciones extremas, ¿no? Ya no es elección del padre, se dice, no, yo elijo a distancia. No, no es así, ¿no? El fenómeno a distancia es una situación que va a ser, para este 2022, una decisión extrema. Siempre en el caso de que existan estudiantes con algún problema de salud serio, o una cuarta ola tal vez, o un contagio generalizado en el colegio, puede ser el caso de que retornemos a la distancia por completo, pero el concepto a distancia ya no es una alternativa en este nuevo escenario 2022. Entonces, lo que sí vamos a ir combinando estrategias sincrónicas y asincrónicas, así como diversos espacios, ya no solamente mi escuela, mi aula de clases, el espacio para aprender, sino también es el patio, la comunidad, el parque, el museo, otros espacios de mi entorno también se configuran como espacio de posibilidad para el desarrollo de aprendizajes. Entonces, cuando las orientaciones nos hablan de qué cosa es la atención híbrida, nos habla de que nosotros como maestros tenemos que dar respuesta a un colectivo, un grupo de estudiantes, las cuales vamos a ir combinando formas de atención, siempre y cuando existan ciertos elementos, uno de ellos fundamental es el manejo del tema de la pandemia,
y el tema del aforo, la cantidad de estudiantes que pueden ingresar en un aula, la que me va a determinar finalmente cómo tengo que organizar el día a día en la semana de clase con mis estudiantes. Eso es cuando se define el concepto de proceso de enseñanza-aprendizaje híbridos. Asimismo, ya regreso a la presentación anterior, también nos habla de este reto, ¿ya?, del retorno al año escolar 2022, la centralidad del estudiante, principalmente la priorización en la atención socioafectiva. Y aquí es importante señalarlo, cuando las orientaciones manifiestan de qué es lo que tengo que priorizar, o sea, tengo que apurarme para recuperar el 2020-2021, los campos temáticos que no desarrollé, los estándares que no alcancé, esa es mi prioridad, o hacia dónde apunto la energía de mi práctica docente. Donde voy a apuntar principalmente es en el acompañamiento socioafectivo de los estudiantes. Eso como principal premisa. Por lo tanto, el ejercicio de la tutoría es fundamental para este retorno del 2022. Centralidad en el bienestar del estudiante, énfasis en el soporte socioemocional, valoración en la atención a la diversidad con mayor esfuerzo. Ya habíamos trabajado en un seminario anterior esta atención a la diversidad y a la educación inclusiva como prioridad para el retorno del 2022. Evaluación formativa para la mejora, por eso es fundamental aprender procesos de retroalimentación y acompañamiento, importantísimos para que podamos fortalecer la autoestima del estudiante. La idea no es hacer una sumatoria de contenidos, sino realmente ir progresando en el desarrollo de las competencias desde un acompañamiento real, cercano, conectado al estudiante, importantísimo para este momento del 2022. Entonces, estas cositas, estos elementos son fundamentales para el trabajo en el retorno a clase de 2022. ¿Qué otros elementos más podemos considerar importantísimos? Es que la evaluación formativa, importante como pieza clave en la atención híbrida. El reto de la atención híbrida, ¿cuál sería el reto de esta forma de combinación que yo voy a ir señalando? Sería entender que el espacio de mi aula ya no es el mismo de antes. Ahora, para crear procesos de enseñanza-aprendizaje, tengo diferentes escenarios. Uno de ellos es el aula en sí mismo, en la cual les voy a atender a un grupo de estudiantes de forma mixta, a otros de forma rotativa tal vez. Esto va a depender mucho de la organización que tengamos desde el trabajo colegiado con el director y los docentes. Considerar que otro espacio de atención híbrido es un entorno de aprendizaje virtual, que esta puede ser sincrónico o asincrónico. Lo cierto es que debo de tener un elemento de soporte, una herramienta que me permita a mí vincularme con el estudiante, trabajar con él, recoger evidencias de aprendizaje, hacer la devolución, la retroalimentación, es uno de los elementos que queda, ¿no?, permanece en este nuevo escenario híbrido. Y lo otro es la comunidad como agente de aprendizaje. Tengo que considerar esto como importantísimo cuando yo comienzo a configurar mis experiencias de aprendizaje, la comunidad, la familia, el espacio alrededor de la escuela, también es un espacio de aprendizaje, por lo tanto, debo de tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa más, qué otro elemento más entendemos como reto? Entendemos lo siguiente. Para ello, un poquito este esquema que nos ayuda a entender cómo es que vamos a ir girando o trabajando en este proceso de enseñanza-aprendizaje híbrido. Primero que el proceso híbrido combina formas de atención. Presencial, vamos a tener que tener espacios presenciales, ya habla el ministro y los funcionarios del Ministerio de Educación a partir de fines de este mes. Para ello es importantísimo que miremos las condiciones de retorno. ¿Y cuáles son? ¿No? Las comorbilidades y las que determina el MINSA, en este caso, el aforo, ¿no? El aforo es la que a mí me va a permitir determinar cuál va a ser la presencia o la cantidad de estudiantes que van a ir a mi aula. Cuando hablamos de la distancia como una opción que no es opcional ahora, ¿no?, lo que sí es
y que se debe trabajar fuertemente es en estas formas de atención, presencial y semipresencial. Pero cuando yo hablo de una semipresencialidad, hablo de que ellos trabajan de manera remota, combinada, pero trabajan, ¿no? Llegan a trabajar presencial, sí, pero también trabajan de manera remota porque el aforo nos va a determinar las condiciones del aula, la ventilación, el distanciamiento social. Estoy seguro que eso va a ser un gran reto y desde mi propio juicio, desde mi propia experiencia, dudo mucho que podamos atender al 100% nuestros estudiantes en un solo horario. Por eso la virtualidad sigue siendo un elemento fundamental para mi práctica para el 2022. No lo abandono, al contrario, la voy a diversificar, la voy a combinar con elementos presenciales. Por eso, desde la virtualidad trabajo 2 puntos. La virtualidad de manera sincrónica, es decir, en tiempo real, la que a mí me va a permitir trabajar tanto presencial, semipresencial y sincrónica, la mediación y retroalimentación. La norma nos señala que aprovechemos los tiempos presenciales o los tiempos sincrónicos para trabajar fuertemente la mediación y retroalimentación de los aprendizajes. Y cuando el estudiante trabaje de manera asincrónica, que también lo va a hacer porque muchos de nuestros estudiantes no tienen con la conectividad oportuna para de repente estar conectados por una videoconferencia de manera permanente, se tiene que propiciar el desarrollo individual de los aprendizajes autónomos. De aquí nace la necesidad de ir pensando en una nueva forma de mirar mi práctica pedagógica hacia un aprendizaje invertido. Desde este nuevo escenario que tengo que yo ir combinando en atender en aula y atender a través de una plataforma o entorno virtual de aprendizaje, es que yo debo de estar pensando en cuál sería la estrategia más pertinente. Y una de ellas es el aprendizaje invertido. Y cuando hablamos de aprendizaje, la norma también nos manifiesta que desde la planificación tenemos que ir pensando esta combinación de actividades. La planificación que yo realice tiene que ir pensada que yo voy a atender de manera mixta. Por lo tanto, los materiales, las estrategias, las formas en cómo va a llegar este aprendizaje, tiene que ser pensado de varias modalidades. Y cuando hagamos las actividades, estas actividades que se desarrollan en las experiencias de aprendizaje, tiene que siempre apuntar al desarrollo de competencias, al desarrollo del pensamiento complejo y sistémico. Entonces, para ello es importante saber dónde yo me muevo. Por eso hablábamos en los talleres anteriores que el diagnóstico es un punto fundamental para yo comenzar a definir cuáles son mis formas de atención, las cuales me van a permitir el desarrollo de las competencias. Recordemos que en el momento sincrónico y presencial yo debo de privilegiar la mediación y retroalimentación. No es que el chico viene a mi clase, le bombardeo de contenidos, le bombardeo de campos temáticos, y en tu casa construyes la evidencia. Y luego me das a revisar la evidencia, yo te coloco un check y pasamos a la siguiente actividad. No, no es así. El momento sincrónico presencial tiene, ¿no?, como privilegio este espacio de ir validando la construcción del aprendizaje junto con el estudiante y entre estudiantes. Por el contrario, el momento asincrónico tiene que ser este espacio más bien en el cual el estudiante, desde una perspectiva de autonomía y metacognición, va desarrollando estos elementos de desarrollo. Por eso es importantísimo que los maestros sepamos en qué escenario nos vamos a mover. Importantísimo y vital. Muy bien. Entonces ya tenemos ciertos elementos que nos van dando algunas pistas de qué es aquello que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a pensar en el retorno a clases en este 2022. Ha cambiado la historia, queridos maestros. Con énfasis, con mayor fuerza, ha cambiado la historia. Aunque ya estaba cambiada, porque recuerden que el concepto de aprendizaje en la nube, o el concepto de mi escuela en todas partes, o mi escuela en el bolsillo,
ya es un concepto que tiene más de una década. Ya la idea de estudiar a través de un entorno virtual ya es una idea que tiene varios años, que nosotros lo hemos ido trabajando a galope estos 2 últimos años, es una gran posibilidad para nuestros estudiantes y para nosotros. Entonces, los chicos que ahora están en la primaria, inicial y secundaria, comprenden que la tecnología es una herramienta para el conocimiento. Las redes sociales, ¿ya? Todos estos elementos de interacción como el Facebook, el TikTok, el YouTube, hablan de comunidades de aprendizaje, hablan del ejercicio de liderazgo que uno tiene y la incapacidad de influir en los demás. Los chicos, las chicas ahora saben que pueden aprender en todas partes, saben que tienen el concepto del aprendizaje a la carta. No sé cómo se prepara esto, cogen el celular, lo googlean como lo dice, y enseguida, ¿no?, saben cómo se prepara un arroz con pollo, un ají de gallina. El concepto de el aprendizaje a la carta es un concepto que viene varios años atrás y ahora se está incorporando con mayor énfasis, con mayor profundidad en nuestra práctica docente. Por eso es importante que nosotros como gestores, como maestros, podamos propiciar más bien experiencias ricas de aprendizaje, retos, retar al estudiante. Porque ya el hecho de que yo pueda brindar contenido, conocimiento, eso lo puede brindar el YouTube, o una página web, o un youtuber que habla de historia, o que habla de matemática, en fin. El estudiante ya sabe que él puede aprender en todas partes, puede colaborar con otros, no solamente de su comunidad, sino de otros países. Y nosotros hemos vivido ese proceso. Por ejemplo, este es un espacio de colaboración. Estamos aprendiendo entre colegas. Y aquí hay gente no solamente de Lima, sino de otras partes del Perú, incluso otras partes también de América del Sur. Los estudiantes saben que lo que llega a sus manos como tecnología para colaborar es intuitivo. Lo aprende de manera sencilla y fácil. Tiene un diseño universal, fácil de utilizar por diferentes personas, por diferentes grupos, de manera fácil y sencilla. Además, entiende que la tecnología me permite automatizar. Ya nadie usa ahora, ¿no?, una guía de calles o un mapa físico. Ahora tienes de manera automatizada cómo llegar y saber y predecir el nivel de tráfico y además saber si vas a pie o a bicicleta o en auto. Los chicos ya no almacenan información en su computadora, ahora almacenan en la nube. Los estudiantes saben que pueden colaborar con otros cuando usan el TikTok, cuando se hacen estas cadenas. Entienden el concepto de la tecnología como colaboración, como algo intuitivo, automatizado, ¿no? Entienden también el concepto de integración, que la tecnología se conecta con diferentes aplicativos, con diferentes apps, y estas me van dando algunas herramientas que facilitan la toma de decisiones en las cosas que yo hago. Entonces la escuela que vamos a retornar no puede ser la misma escuela pues, que teníamos en el 2018, 19, cuando omitíamos esta parte de la historia real y cercana que ya viven nuestros estudiantes y que nosotros mismos también lo vivimos. Entonces, una escuela pensada en un aprendizaje invertido tiene que, pues, cambiar estos modelos, ¿no?, estos modelos en los cuales, ¿no?, yo tenía que ser, como maestro, la pieza clave para que exista el aprendizaje. Ahora el aprendizaje existe, estemos o no estemos. Ellos aprenden, ellos construyen aprendizaje y lo hacen en redes, ¿no? Nosotros tenemos que ir pensando en que la escuela ha cambiado. La escuela ha girado de manera precipitada, digamos, ¿no?, de manera enérgica, hacia un concepto de aprendizaje abierto o aprendizaje a la carta. Es lo que se viene de aquí en adelante. Ya existen plataformas de aprendizaje a la carta. Si tú ves en YouTube, de repente te has topado con la publicidad de Creana, ¿no?, que te brindan capacitaciones a la carta. Tú eliges qué quieres y te capacitas en ese sentido.
Ya hay países que están incorporando en su sistema educativo ese tipo de aprendizajes a la carta. Y tú dirás que el maestro queda desfasado. No, el maestro no queda desfasado. El maestro, por el contrario, adquiere un perfil mucho más creativo, porque es el que va a generar los retos, es el que va a generar las condiciones para que estos aprendizajes lleguen pues al desarrollo de competencias. Nuestro rol es mucho más vivo, mucho más fuerte, demanda de más creatividad, demanda de más colaboración. Hacia eso se está dirigiendo los aprendizajes y hacia eso vamos, ya estamos encaminados en ello. Entonces, cuando hablamos ahora de una escuela invertida, tenemos que incorporar el concepto de que mi escuela o el aprendizaje está en todas partes. Mi escuela no termina en ese espacio físico que ya lo conocíamos, ¿no? 4 paredes. Ahora mi escuela es mucho más vasta, el aprendizaje es mucho más grande, es mucho más integrado, mucho más colaborativo. Este es el reto, ¿no? Justamente escuchaba hace unos días atrás el ministro de Educación quería escuchar a los expertos sobre el tema del aforo, si es posible regresar al 100%. Ya los expertos han dicho que es complicado, es sumamente complicado y riesgoso retornar a un aforo del 100%. Es más, desde mi punto de vista, creo que nunca hubo un buen aforo en las escuelas, ¿no? Nosotros que somos maestros y trabajamos en escuelas públicas o privadas, nuestro aula es, ¿no?, pequeñita y cuando caminamos tenemos que ir sorteando entre estudiante y mochila, entre objeto y objeto, entre carpeta y espacio, y, y nunca ha habido este concepto de aforo o respeto al aforo, ¿no? Entonces, no, hasta donde he escuchado, hace pocos días hablaban de que todos regresaban a clases, pero difícil, difícil porque hay muchos estudiantes y las escuelas han sido construidas pues para que parece que no le entra el aire, porque incluso los vidrios y las lunas tienen un diseño que no le entra el aire con facilidad, espacio pequeño, prácticamente encerrado, ¿no? Entonces, es un gran reto que nos toca a nosotros ahora, a partir del día martes, organizarnos y trabajar cuidándonos y cuidando a nuestra comunidad de estudiantes. Por eso es importante que desde el trabajo colegiado, porque la norma lo dice, el colegiado con el directivo, comunidad integrada, definen cuáles son estas combinaciones que van a dar paso a mi aprendizaje híbrido. Vamos entonces a aterrizar un poquito más. No sé si hasta aquí habrá alguna pregunta, alguna consulta, alguien quisiera hacer algún aporte, algún alcance, algún elemento que quisieran comentar por el chat, de repente quisieran participar. Adelante, Blanca María, adelante, maestra Blanca, sí. Adelante, luego María Livia, adelante, Blanca. Solamente preguntar algo que preguntó otra maestra en el chat. ¿Qué pasa con los maestros que tienen comorbilidades? ¿Qué se dice? ¿Cómo se va a proceder con ellos? Gracias. Bien, lo que yo sé es que tenemos que tener las dosis completas de vacunación y más aún las personas que tienen estas comorbilidades, ¿no? Ahora, nuestro trabajo necesariamente bajo este concepto de retorno sí o sí a clases en el 2022, de alguna forma tiene que estar presente, ¿no? Ahora, sugiero, yo no he leído específicamente en la norma esto, si alguien lo ha visto, sería bueno que lo comente, pero de todas maneras, creo que la maestra o el maestro que tiene una comorbilidad es fundamental que su ambiente de trabajo, que es el aula, pues tenga todas las condiciones para no contagiarse. Es decir, no tenga espacio ventilado, el aforo que permita el no acercamiento, sino asegure el distanciamiento. Es importante eso. Y para ello es fundamental que desde las escuelas, los colegas, los maestros, asumamos esta responsabilidad con mucha organización, porque la norma pide que como principal o la toma de decisión central
de esta combinación de retorno a 2022 con un enfoque híbrido recae en la comunidad educativa. ¿Ya? Eso es lo que les puedo alcanzar. Si hay un formato que el director debe darles para ser llenado. Sí, hay un formato, ¿no? En el caso de El los maestros anexo 1. hay un anexo, muy bien. Hay un anexo que habla que que tiene que reportar el directivo a la UGEL. Ya. La maestra inicial pide ejemplos claros. Hasta el momento en las capacitaciones que hemos tenido con las colegas de inicial, entendemos que la forma de atención más pertinente para esta modalidad es la sincrónica. Es a través de videoconferencias o a través de grabación de la colega desarrollando los procesos, pero principalmente la atención sincrónica. Sabemos, yo soy maestro del Estado, ¿no? No vamos a decir que no es cierto, pero sí es cierto, muchos de nuestros estudiantes no tienen conectividad, trabajan por celular, dependen del celular de los padres de familia. Eso es una realidad, pero la mejor forma de atención es a través de la atención sincrónica por videoconferencia, que vamos a trabajar ahora más adelante. Entonces, vamos un poquito a entrar ya al concepto de modelo híbrido o modelo de invertido, la que nos va a permitir trabajar el desarrollo del año escolar 2022, como una reflexión que hemos llegado nosotros aquí en el equipo y también en las capacitaciones, porque en las capacitaciones lo que hacemos siempre es escucharnos. Es un espacio de colaboración colectiva, comunitaria, y nos escuchamos y vamos entendiendo algunos puntos importantes para ir señalando en las capacitaciones que vienen. Y una de ellas es, me decían, profesor Evidio, ¿no? ¿Cómo hacemos? O sea, al final, ¿cómo hago? ¿No? Yo sé que no todos van a venir, que tengo que hacer horarios, que tengo que venir en la mañana y luego más tarde y luego hacer triple turno. O sea, tengo que trabajar más horas, eso tengo que hacer. O sea, eso es lo que voy a hacer. Ahora, si yo vengo en otro horario, ¿y cómo va a ser con los otros chicos del colegio? Que tenemos que armar un horario rotativo, todos entran, 2 horarios, 3 horarios. ¿Cómo hago? ¿Y en qué momento yo hago mi bloque o sea, cumplo mi horario de trabajo que corresponde según ley? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y coincidíamos que alinearnos a un enfoque de aula invertida podría ser una de las formas en las cuales podemos resolver esta situación. Muy bien, ahora sí, entramos un poquito más sobre el concepto de aula invertida. El concepto de aula invertida nace en contraposición de la clase, el aula clásico, ¿no? O el aula tradicional. ¿Cuál es el aula tradicional? Es esta sumatoria, ¿no? El estudiante llega a esperar que el maestro le diga qué hacer, ¿no? Se sienta, tiene un horario, abre su cuaderno y espera que el maestro le diga qué hacer, qué completar, qué llenar, ¿no? Eso es el aprendizaje tradicional. Un aula tradicional es así. El estudiante asume un rol pasivo, ¿no? Simplemente se dedica a acumular lo que el maestro le da. Le puedes poner un enfoque por competencias, ¿no? Entre comillas, por así decirle, ¿no? Le puedes decir en un formato tradicional, vas a resolver tal reto, ¿no? Le puedes decir, hoy día vas a trabajar la competencia, construye tu identidad. Pero en el fondo, sigue siendo el estudiante, ¿no? Asumiendo ese rol pasivo y el maestro centrado, no en el aprendizaje, sino en la enseñanza. Al fin del día, se acaba el tiempo y el estudiante, ¿no? Le resulta intrascendente lo que ha trabajado ese día con su maestro, con su maestra. La escuela tradicional o la edad tradicional es esto, ¿no? Es más bancaria, más de acumulación de campos temáticos, y mucho de nuestra cultura escolar está impregnada en esto, ¿no? Mucho más todavía en las escuelas privadas, porque en una escuela privada, mientras más contenido te damos, mejor es el aprendizaje o mejor trabaja ese colegio. Mira, ve, ya mi hijo terminó 3 cuadernos azules.
Y ni te hablo del cuaderno rojo, que ya vemos 4 cuadernos llenecitos. Y el libro está lleno de tope a tope. Qué buen colegio es ese, ¿no? Maravilloso. Ya he acabado una docena de cuadernos, mi hijo escribe, pero toditito. La idea de educación es esa, que el estudiante tiene que acumular cosas. Mi hijo tiene problemas en el colegio, ¿por qué? Porque no escribe. De repente no produce texto. No es eso, sino no escribe lo que la Miss le deja en la pizarra. O la Miss le dice, ¿cómo le fue a mi hijo? Uy, no, hoy día su hijo escribió todo lo que está en la pizarra. Ay, qué bueno, papito lindo, has escrito todo lo que la Miss te dijo. O sea, es una cosa de, ¿no? Ni siquiera transferencia, sino es copiar y pegar, copiar y pegar. Se lograron competencias, se logró autonomía, ¿no? Entonces, el aprendizaje invertido nace en contraposición de ello, ¿no? Y si lo hacemos al revés, decía, ¿no? Si lo hacemos al revés, ¿cómo así? Que parta del estudiante, pues, que parta de él, que parta de sus intereses, de sus motivaciones, de las necesidades que le afectan, que le impactan, que lo movilizan, que lo sensibilizan, partamos de él. ¿Por qué pensar que el estudiante viene vacío? No, pensemos que el estudiante viene con una expectativa. Vienen ellos con motivaciones. Partamos de ello. Y si aparte de eso, no solamente lo dejamos con su expectativa, sino integramos las expectativas del grupo. Generamos un colectivo en la cual el diálogo y la reflexión son la palanca para generar aprendizajes. Ay, pero si hace eso, ¿en qué momento escribe? ¿En qué momento trabaja el cuaderno? Pues eso se llama invertido, pues, ¿no? O sea, conciliar al 100%, un poco complicado. Tal vez el cuaderno como un portafolio de evidencias, ¿no? Lo que hablaba en el año 2019, 2020, cuando comenzó la pandemia, ¿no? El portafolio de evidencias. Entonces, en lo invertido, el estudiante ya asume un rol diferente. El estudiante asume un rol protagónico, participativo, ¿no? Se activa estos procesos de ciudadanía, el diálogo, la conversación, la puesta en común, el respeto a la diferencia, el conversemos para alcanzar algo juntos. Movilizamos el sentido del bien común, la búsqueda de la excelencia. ¿Y cuál sería entonces el rol del maestro? Sería pues el rol de que genera estos andamiajes, estas condiciones para que exista esta conectividad entre estudiantes. Nos ponemos en una posición de creativo, de creativa, que genera posibilidades para el aprendizaje autónomo. Y yo ya no me pongo en el lugar de que te tengo que dar todo, sino en el lugar de, oye, construyamos algo juntos. Me pongo en la posición de mediador. Aula invertida es ese concepto, ¿no? Finalmente, trabajo con altas expectativas, porque son expectativas del estudiante. Y tengo un estudiante más motivado, un estudiante con mejor nivel de comunicación, con mayor asertividad, con mayor empatía. Y tú seguro me vas a decir, profesor Previdio, pero eso en el Estado es bien difícil. Claro que es difícil, porque los chicos no tienen ese concepto en su cabeza. Por eso tenemos, y a veces tenemos esta ciudadanía que tenemos, ¿no? Si uno se pregunta, ¿por qué tenemos los políticos que tenemos? Porque tenemos los ciudadanos que tenemos, pues, ¿no? Que hemos formado y que nos hemos formado también nosotros, ciudadanos que no se comprometen con el sentido del bien común, que no comprenden el tema, ¿no? De pensar en el otro, que solamente piensan en sus intereses. Vivimos en una sociedad pues centrada en la informalidad. ¿Por qué? Porque no le damos paso ni pie a generar nuevos escenarios en la cual el ser humano es el protagonista de su aprendizaje. Entonces el aprendizaje invertido es una filosofía, es una forma de generar aprendizajes. Y estas están alineadas al currículo nacional. Si tú das la lectura al currículo nacional
y a sus orientaciones metodológicas, terminas entendiendo que toda ella busca, ¿no?, ir cambiando este modelo tradicional. Y, ¿no?, cambiar, invertir este modelo tradicional hacia un modelo donde el tiempo, ¿no?, ya no es marcado pues, por este pequeño espacio que tú le das para que el estudiante copie, sino va más allá porque el estudiante indaga, explora, busca información, cruza información. El espacio de estudio ya no se limita solamente, vamos a ver más adelante una experiencia de aprendizaje con el tema del aprendizaje invertido. Entonces el estudiante ya no se va a centrar en copiar el cuaderno, sino se va a centrar en buscar conexiones para lograr en gestionar. Su rol cambia, el rol del maestro también cambia. Y es un rol que ya está marcado en el marco del buen desempeño docente, ¿no? En esas competencias y dominios que están escritas, ya está ese rol de mediador. Una metodología mucho más activa, que se va a ir sentando en algunas corrientes metodológicas para la planificación, que va a ser, por ejemplo, ¿no?, el aprendizaje basado en proyectos, o el aprendizaje basado en problemas, o el modelo STEAM, que son modelos o programas o estrategias o formas de planificación que permiten al estudiante ser el protagonista, ser el que genera, el gestor. Entonces, eso es como principal, como cabecera. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje invertido, de inmediato yo tengo que distinguir lo tradicional de un sistema en la cual coloco, ¿no?, mi mayor esfuerzo y creatividad por generar oportunidades de participación y protagonismo de mi estudiante en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? El último, ahorita lo vamos a trabajar, querida maestra Blanca. Justo la maestra María Lidia, en su escuela viene trabajando estos modelos. Vamos ahora a trabajar y puntualizar en ello. Bien, entonces, ya tenemos esta cabecera como principal elemento, la que nos va a permitir luego entender y definir cuando ya ejecuto mi experiencia de aprendizaje, la comienzo a diseñar, la comienzo a aterrizar desde Aprendo en Casa, o desde repente, ¿no?, comienzo a hacer este bimestre, después de mi diagnóstico, un ABP, un aprendizaje basado en proyectos. Comienzo a construir un ABP junto con mis colegas del grado. Vamos a hacer un proyecto a partir del interés del estudiante. Recuerden que esta, si quieres que sea invertida, tiene que ser, pues, el estudiante el principal protagonista de su aprendizaje. Muy bien, entonces, vamos ahora a cerrar con el concepto de aula invertida. Entonces, la práctica consiste en invertir la metodología de enseñanza en la escuela tradicional, en la cual el alumno va a clases para recibir su lección, realiza actividades en torno a lo aprendido y regresa a su casa para ponerlo en práctica a través de los ejercicios. Esta realidad la tenemos que cambiar. Desde